Buenas noches, querido grupo Unidos en la Verdad Revelada. La bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, de todos los presentes y de los que más adelante verán esta transmisión. Reciban de parte de Dios Padre su amor, de parte del Señor Jesús su gracia y de parte del Espíritu Santo su comunión. Sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y siempre que debemos pedir la presencia del Altísimo, de nuestro Dios, del Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos dirija y su palabra quede en nuestro corazón y podamos meditar en ella y obedecerla. Así que los invito a orar. Amado y bondadoso Padre Celestial, Señor, una vez más invocamos tu presencia, Señor, al abrir tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, y que este mensaje quede grabado en nuestro corazón y que con tu poder, Señor, nos ayudes a meditar y nos dé el deseo, Señor, y el querer de obedecer tu palabra. Te pedimos por este grupo, Señor, para que lo sigas acompañando, sigas dirigiendo a cada persona, Señor, su vida espiritual, su vida personal, física, Señor, laboral. Por favor, diríjanos, Señor, en todo y que estemos guiados por tu Santo Espíritu, que todos estemos bajo tu sombra. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Allí había Mari conectada, qué lindo, qué bendición que estés acompañándome. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Nos dice el Señor: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se vuelven a mí de todo corazón. Entonces, cuando le abrimos el corazón a nuestro Dios, Él lo que más desea es morar en nosotros, darnos un nuevo corazón. ¿Para qué? Para ser nuestro Dios y para que nosotros formemos parte de su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios porque nos ama y lo que más desea es que formemos parte de su pueblo, y por eso estamos hoy aquí abriendo la palabra del Señor una vez más. Dios quiere que recibamos su palabra con gozo, que le prestemos atención. Nos dice aquí el texto de Jeremías 24:7 que el deseo de Dios es que lo conozcamos. El conocer a Dios debe ser lo más importante en nuestra vida, debe ser esa máxima experiencia de cada uno de nosotros como cristianos. Nuestro deber, nuestro deseo debe ser conocer a Dios. Y surge una pregunta: ¿por qué Dios nos dice que debemos conocerle? El Señor Jesús nos responde en Juan 17:3, porque nos dice que conocerle es un requisito para la vida eterna. Nos dice: la vida eterna está en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Al conocer a Dios profundamente, somos conocidos por nuestro Señor. Nadie se salvará por conocer de Dios. Para salvarse es necesario conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Cuando yo conozco a Dios de manera profunda, soy conocida por Dios. Hay una gran diferencia entre pretender conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, somos conocidos por Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos conocidos por Dios. Cuando le damos la prioridad a Dios
somos conocidos por Dios. Y Dios nos conoce. Y Él puede decirnos, yo te conozco. Yo conozco a Olga María. Yo conozco a Mari Guevara. Yo conozco a Pedro, a Juan, a Guillermo. A cada uno de nosotros. Si queremos conocer a Dios, Dios nos conoce también. Y nos conoce por nombre. ¿Te gustaría que Dios te dijera así? ¿Te conozco? Te conozco, Mari. Te conozco, Guillermo. Te conozco, David. Eres de los míos, porque te deleitas en hacer mi voluntad. Qué lindo sentir esa experiencia, ¿no? Que Dios nos diga, te conozco. Según la palabra de Dios, hay dos maneras de conocer a Dios. Una manera superficial y sin compromiso. Y una manera profunda, donde nos entregamos al Señor totalmente. Donde nos deleitamos en conocerle día a día. Y nos agrada hacer su voluntad y no la nuestra. Según Mateo 7:21 al 23, muchos conocen al Señor de manera superficial. Saben de Él, pero no tienen una comunión personal, íntima, una experiencia profunda con el Señor y no le conocen. El texto bíblico nos dice que en el tiempo final, cuando tengamos que compadecer ante el Señor, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Te conocemos, Señor. Sabemos que eres nuestro Salvador. Pero el Señor Jesús les dirá, nunca los conocí. Ustedes decían ser mis discípulos, pero solo eran de palabra. No me amaban. Usaban mi nombre, usaban mi palabra a su manera y parecían cristianos ante los demás, pero en realidad ustedes eran obradores de maldad. No me amaban sinceramente, vivían quebrantando mis mandamientos. Qué triste ese momento para todos aquellos que pretendían conocer a Dios, pero que no le amaban y no le obedecían. Ellos tenían un conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocían al autor de la palabra. Sabían de Cristo, pero no le conocieron a profundidad. No tuvieron esa experiencia íntima con Dios. Muchos pueden caminar con Cristo, así como lo hizo Judas Iscariote, pero no dejarse transformar por Cristo. Solo viven una vida de apariencias, una vida dan apariencia de piedad, pero nos dice que por sus frutos los conocerán. Y Dios conoce a cada uno, sabe si realmente lo conocemos o solamente fingimos. Y todo lo que nosotros hagamos quedará registrado en los libros de los cielos. Y en aquel final, si Dios no quiera, pero si no hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos dirá, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que no aprovecharon o despreciaron el amor de Dios, su gracia, su salvación, y pretendían ser cristianos a su manera y no como el Señor lo pedía. El Señor, a través del profeta Isaías, nos da un ejemplo contundente de que se puede ofrecer a Dios un servicio de adoración, se le puede alabar, pero esa adoración, esa alabanza, ser rechazada por Dios porque solo se hace por una costumbre, sin una entrega verdadera, sin una conversión a Dios. Dios había establecido ritos para enseñar el plan de salvación al pueblo de Israel, y ellos debían cumplirlos, y de hecho lo hicieron, pero solamente lo hacían mediante la letra. Ellos se olvidaron de la comunión que tenían que tener con Dios y realizaban todos estos sacrificios
sin un relacionamiento íntimo con el Señor, sin una entrega sincera a Dios. Está registrado en Isaías 1, del 1 al 14. Lo voy a leer y nos dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más mala ofrenda, el incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo es convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando leemos así este párrafo, podemos pensar que Dios mismo se contradice, porque quien estableció esta ley fue Dios. Dios se la dio al pueblo de Israel. Él la había establecido en su palabra. Y dijo Dios que estoy cansado de vuestras fiestas solemnes. El pueblo pudo haber dicho: Señor, hacemos todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Tú lo mandaste, estamos obedeciéndote. Pero ¿por qué Dios no acepta esta parte del culto de Israel? Y la respuesta la encontramos en Isaías 29:13. Nos dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13 nos habla de la hipocresía religiosa del pueblo de Israel. Declara que aunque el pueblo honraba a Dios, lo hacía con sus labios. Su corazón estaba lejos de Dios. Era una adoración fingida. No había un relacionamiento con el Señor. No había una fe genuina. Entonces, Dios denuncia esta práctica de adoración de una manera que es superficial, no es sincera. Y Dios la rechazó totalmente. ¿Por qué? Porque no había una conexión con el Dios del cielo. Solamente hacían rituales para cumplir, pero no había esa entrega del pueblo de Dios. Y por ende, y como consecuencia, fue rechazada este tipo de adoración. Isaías 29:13 nos advierte a nosotros contra la oración vacía y nos amonesta a que no sigamos el ejemplo del pueblo de Israel, sino que tengamos en nuestro corazón ese deseo sincero de conectarnos con Dios, de hacer su voluntad. Entonces, según la palabra de Dios, nos dice que podemos adorar a Dios o saber mucho de la palabra de Dios y no hacer una entrega total, íntima y profunda a Dios. Solamente ser un culto religioso y superficial, solamente de labios. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios pide una entrega total de todo nuestro ser, de toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quiere íntegros. Entonces debemos cuidar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo. Y el Señor conoce a los que son suyos. Segunda Timoteo 2:19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú en tu corazón sientes ese deseo de conocer a Dios,
debes acercarte a Dios. Debes permitir que Dios transforme todo tu ser. Debes obedecer su palabra. Juan 10:14 nos dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce, yo lo conozco. Jesús afirma que Él conoce a sus ovejas, o sea, te conoce a ti y a mí. Así como el Padre conoce al Hijo. De igual forma, el Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Así que la relación de conocer a Dios y ser conocido por Dios tiene que ser una relación de intimidad, de lealtad, de confianza, de entrega total a nuestro Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces a Dios? Y de hecho debes hacerlo. Yo también lo hago. Si realmente conozco a Dios. La Biblia nos da varios indicadores para saber si realmente conocemos a Dios. Podemos examinarnos al leer su palabra y meditar si realmente nosotros estamos cumpliendo lo que decimos, porque todos decimos somos hijos de Dios, conocemos a Dios, amo a Dios. Entonces, el Señor es el que nos dice en su palabra si realmente lo estamos conociendo. Primera de Juan 2:3-4 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este pasaje es claro. Nos dice que conocer a Dios es si le obedecemos, si obedecemos su palabra. Todos o la gran mayoría de seres humanos conocemos los mandamientos de Dios. Es bueno analizarlos uno por uno si realmente estamos obedeciendo su palabra. Porque Dios nos conoce, pero Él quiere, para la vida eterna está en conocer a Dios, y al conocer a Dios somos conocidos por Dios mediante la comunión permanente, íntima, constante con el Señor. Entonces, debemos escuchar a Dios, dejarnos guiar por Él, para que Él sea quien nos enseñe la manera correcta de cómo debemos vivir como cristianos, como sus hijos. Primera de Juan 4:7-8 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el verdadero amor hacia otro es una evidencia de que conocemos a Dios. Entonces, si conocemos a Dios, guardamos sus mandamientos. Si conocemos a Dios, amamos a nuestro prójimo y hacemos el bien. Si conocemos a Dios, vamos a vivir como Cristo vivió. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si conocemos a Dios, nuestro estilo de vida lo va a reflejar. Vamos a reflejar a Cristo, vamos a ser humildes, compasivos, vamos a vivir la justicia, vamos a vivir en la verdad. Entonces, conocer a Dios no es solo creer que Él existe o es ir a la iglesia, no, es vivir en obediencia, es amar a otros, es andar como Cristo anduvo, es tener una relación real con Dios por medio o a través de Jesús. Nuestro Señor Jesús nos dice en Juan 14:23: si me amas, mi palabra guardarás, y mi Padre te amará, y vendremos a ti y haremos morada en ti. Entonces, ahí está la comunión. Cuando conocemos a Dios, Él viene y está en comunión con nosotros, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo. Entonces, si realmente amamos al Señor Jesús, se manifestará en nuestra obediencia, a sus enseñanzas. Nuestra vida será diferente, reflejaremos el amor de Dios a nuestro prójimo,
Y así conocemos a Dios y somos conocidos por Dios. Ejemplo, la Biblia hay muchos ejemplos, pero un ejemplo de un hombre que conocía a Dios y que era conocido por Dios, Jod. Jod conocía a Dios y era conocido por Dios. Dios sabía que podía confiar en Jod. Dios sabía que Jod nunca lo iba a defraudar y lo comprobó. En Jod capítulo 1, cuando Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay un hombre como él, que es fiel, es perfecto en sus caminos, que camina conmigo? Este es de los míos, le dijo Dios a Satanás. Jod es de los míos. Por Jod me juego mi honor en todo el universo. Este hijo mío nunca me va a deshonrar, siempre va a estar a mi lado, pase lo que pase, cueste lo que cueste, este nunca me va a fallar. Mira cómo conocía a Dios a Jod. Qué maravilloso sería que Dios dijera eso de ti y de mí, que realmente lo conocemos. Que el Señor diga: estoy totalmente seguro que David, que Mari, que Lisette, que cada uno de los que están conectados es mi hijo, es de los míos. Nunca me va a defraudar. Siempre me va a representar bien donde quiera esté. ¿Por qué? Porque es que Él me conoce, yo lo conozco y confío y me la juego por Él. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Entonces, ¿te gustaría que Dios diga eso de ti? Si es así, di amén. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos y puedes llegar a tener esa experiencia linda de conocer a Dios y ser conocido por Él. También Dios nos habla de otro hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El rey David, cuando vivía haciendo la voluntad de Dios, él se deleitaba en obedecer al Señor. Nos dice Salmos 48: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. David se deleitaba al escuchar la voz de Dios y en obedecer sus mandamientos. Para él era una delicia obedecer a Dios. Era vivir en paz, en armonía, en seguridad. Amar a Dios y obedecerle era vivir protegido del mal. También es para ti y para mí. Cuando el Señor nos dice que lo amemos, que obedezcamos sus mandamientos, es porque Él quiere amarnos, Él quiere protegernos del enemigo, de todas las artimañas. Y sabemos que la única manera de no caer es cuando caminamos con el Señor y cuando le obedecemos. Que seamos fieles al Señor hasta la muerte, así como lo hizo Jod, que mediante las pruebas él se propuso en su corazón, decidió obedecer a Dios. Otro testimonio de otro hombre que conocía a Dios y era conocido por Dios era Enoc. Con Dios caminó Enoc y Dios se lo llevó. Era tanta la comunión que había entre los dos, entre Dios y Enoc, que Dios decide llevárselo al cielo, a estar con él siempre. La clave de la vida cristiana, entonces, como hemos estado estudiando, es conocer a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos conozca a cada uno de nosotros. Entonces, en la palabra de Dios quedaron registrados muchos testimonios de hijos que conocieron a Dios y fueron conocidos por el Señor. Y también en toda la historia quedaron registrados los testimonios de hijos de Dios. Y Dios sabe que también para este tiempo también hay hijos que lo conocen y que Dios se deleita en conocerlos. Tú y yo tenemos esa oportunidad, esa experiencia que debemos vivirla siempre.
permanentemente, tener esa relación íntima con el Señor, dependientes del Señor, permanecer siempre unidos a nuestro Padre Celestial, pedir siempre la ayuda, el poder de la influencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a obedecer y permanecer firmes y fieles hasta la muerte. Que Dios sea lo más importante en tu vida, en mi vida. Que cueste lo que cueste, deseemos ser fieles a Dios. Que pongamos a Dios por encima de todo, de la pareja, del trabajo, de todo lo que está en esta vida. Dios siempre sea lo primero y lo más importante. Que digamos como el rey David, me complazco, Dios mío, en hacer tu voluntad. Tristemente muchos viven la vida cristiana de manera superficial. Dicen amar a Dios, sirven a veces a Dios, pero no tienen esa entrega completa al Señor. Se dejan llevar por las emociones y dejan los principios de Dios a un lado. Dicen amar a Dios, pero sus actos reflejan lo contrario. Por eso el Señor nos dice en su palabra, si realmente me amas, demuéstramelo. Obedece mi palabra y de esa manera yo te voy a proteger. Debemos soltarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Hay muchas distracciones en este mundo que a veces sin darnos cuenta absorbe nuestra vida, nuestro tiempo y nos aleja de Dios, nos quita la oportunidad de tener esa comunión con el Señor. Y sabemos que si no vivimos conforme lo dice Dios, tristemente vamos a perecer. Así que mis queridos amigos, hermanos, para poder conocer a Dios tenemos que tener esa comunión. Es como cuando está una relación de novios. Ahí se están conociendo, pero realmente para conocerse a plenitud se deben casar y empezar una vida matrimonial. Ahí sí van a empezar a conocerse los dos y va a crecer ese amor, ese compromiso, ese propósito se va a realizar, van a tener esa vivencia de lo que es realmente vivir uno para el otro. Así es como Dios quiere, que dejemos todo y nos comprometamos con Él, hagamos pacto de amor y seamos fieles, así como lo es Él con nosotros. Sabemos que sin Él nada podemos hacer, por eso Él nos insta a que nos entreguemos a Él, a que dejemos que Él entre a nuestra vida y Él nos transforme y nos llene de su Santo Espíritu, nos dé el poder para vivir conforme a su voluntad. Recordemos que siempre debemos estar tomados de su mano y que Él hará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No intentes cumplir la voluntad de Dios por ti mismo, porque será imposible. Solamente es mediante la comunión, ir todos los días, caminar siempre con el Señor. Es algo que yo ya una vez lo dije, pero lo vuelvo a decir otra vez. Le he pedido al Señor que camine siempre conmigo y que de hecho Él lo hace. Entonces que me ayude a recordar que Él siempre está a mi lado y que nunca estoy sola, que en las pruebas Él me fortalece, que Él me ayuda. Si no entiendo qué es lo que me está pasando, no importa, digamos así como Job, no entiendo lo que me está pasando, pero me mantendré fiel hasta el final. Y el Señor algún día me va a decir el por qué me estaban pasando estas cosas. Así que los invito a mis queridos amigos, familia en Cristo, a que estemos siempre conectados con Dios, con el deseo de caminar con Él, de hacer su voluntad, pedirle que nos enseñe a amarlo, que nos enseñe a orar más, a escucharlo más, a que saquemos más tiempo para escuchar su palabra.
Sabemos que estamos en tiempos decisivos, tiempos peligrosos. Que nada de este mundo nos quite el privilegio, el gozo de la salvación. Y que mediante el poder de su Santo Espíritu deseemos, es que eso es una decisión. Me decido amar a Dios, entregar mi vida a Dios, y le pido al Señor que more en mi corazón, que no quiero vivir mi vida sin Él, que todo lo que vaya a hacer sea conforme a su voluntad, porque yo quiero conocer a Dios y quiero que Él me conozca para que cuando Él venga, Él me diga: Olga María, me conociste y te conocí, ven conmigo, entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Y de esta manera vamos a estar preparados para la pronta venida del Señor Jesús. Fue un gozo el haber compartido con ustedes una porción de la palabra de Dios, y espero que pronto nos volvamos a encontrar a través de este medio. Los invito a orar y agradecer a Dios por su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra te conocemos, Señor. Sabemos que también al relacionarnos contigo, al entregar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, tú nos conoces a través de esa comunión de Padre e Hijo, que así como un padre toma la mano de su hijo y lo lleva y sabe que está seguro, pedimos que tú tomes la mano de cada uno de nosotros, Señor, de este grupo, que nos ayudes en cada una de las situaciones que estamos viviendo, Señor, y que nuestra fe se fortalezca en Cristo, que nada nos separe de ti, Señor. Queremos vivir contigo por la eternidad, y por eso desde ya nos preparamos, Señor, para conocerte desde aquí, Señor, para empezar a vivir esa relación tan linda que tendremos por la eternidad. Ahora, hoy es el momento, Señor, de vivirla. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu tome nuestras vidas y que cada día seamos más semejantes a ti. Gracias, amado Padre, por darnos al Señor Jesús, por darnos al Espíritu Santo, Señor, quien nos santifica día a día, y a través del ejemplo de Cristo crecemos en nuestra vida cristiana. Gracias por tus santos ángeles, Señor. Gracias por todo lo que nos das, amado Padre. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Tengan todos una feliz noche. Hasta pronto.